Hola, bienvenido a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hablar de una herramienta online que se llama Geniali, que ya sabemos que existen multitud de herramientas para crear presentaciones, póster, guías o catálogos. Sin embargo, Geniali me ha gustado porque presenta una solución universal, es muy interactiva y de esta manera permite pues insertar mapas interactivos, cuestionarios, infografías y bueno, sí, tiene además la ventaja de que no hace falta tener ningún tipo así de conocimientos especiales para poderlo usar. Podemos hacer desde carteles muy sencillos como este que estás viendo al comienzo, que me lo he encontrado ahora mismo en internet, y va sobre un encuentro, un cartel que se hizo para un encuentro del 10º encuentro de Aula Blog y bueno, como estáis viendo, pues tiene una serie de pines que al pasar el ratón sobre ellos se mueven y te da una información. Te va indicando algunas cositas y algunos de ellos, como este por ejemplo, te lleva a un enlace. Más adelante te explicaré cómo se hace. Bien, como estás viendo, es muy atractivo, es muy visual, te llama la atención, como he dicho antes. Visual es además una herramienta creada por un equipo español, es la respuesta española a Prezi, Pictocar, Sway de Microsoft y, bueno, evidentemente al ya desfasado PowerPoint. Bien, vamos a ver cómo se trabaja entonces con esta herramienta. Lo único que tenemos que hacer es ir a la página de Geniali y al entrar, bueno, evidentemente nos tendremos que registrar. Fácilmente introduces tu dirección de correo electrónico, te puedes registrar a través de alguna de las redes sociales más conocidas. Y al entrar te vas a encontrar que tienes dos opciones. Puedes elegir empezar desde una de las plantillas que ellos te ofrecen o puedes elegir empezar creando uno nuevo donde tú te vas a encargar de buscar un fondo, una imagen, de todo. Por ejemplo, si yo eligiese una de estas plantillas, póster, pues veo aquí que ya me ofrece algunos lienzos predefinidos para poder trabajar con ellos. Si hay algo en ese lienzo que no te guste, quédate tranquilo porque también lo vas a poder eliminar o puedes añadir más cosas. Esto sería en póster, en presentaciones. Aquí tenemos unas cuantas también. Documentos, postal, miren qué bonito. Y finalmente infografía. Aquí tenemos todas estas infografías. Pues por comentar las infografías, línea temporal, póster producto, unidad didáctica, presentación de cursos, etcétera, etcétera. Vale, para empezar comentando voy a empezar diciéndole que quiero crear uno nuevo. Bueno, ¿qué título le voy a poner? Pues, por ejemplo, poesía, ya que en estos días vamos a hablar de poesía en el cole, vamos a poner poesía, por decir algo, crear. Bien, y ahora lo que va a hacer es crear mi área de trabajo. Voy a partir desde cero y se va a llamar poesía. Aquí tengo, en primer lugar, la página con la que estoy trabajando, es esta página, y puedo ir añadiendo más páginas a medida que voy avanzando. En realidad, como es tan interactivo, no hace falta añadir muchas páginas, puesto que desde aquí se pueden crear enlaces que nos lleven a otras direcciones. Bien, al entrar vemos que tenemos varias opciones. Página, texto, imagen, recursos, contenido, pin, área y finalmente ajustes. Bien, si empiezo por página, en página veo que ya me aparece el título que le he puesto y para el fondo o bien puedo elegir una imagen o bien puedo elegir un color. Por ejemplo, si yo elijo uno de los colores que tiene ya predefinido, veo que tengo todos estos colores para poder insertar en la página. Uno cualquiera de ellos, por ejemplo, este difuminadito que está aquí. Le doy a guardar y veré que ahora lo que hace es me cambia el fondo de la página. Vale, ahí la tenemos. Ya podría trabajar sobre este fondo o también podría haber elegido seleccionar una imagen.
por ejemplo, alguna de las que tengo en mi banco de imágenes. Por ejemplo, aquí tengo la de Pérez Galdós, lo que pasa es que esta tiene poca resolución. Bueno, vamos a poner la de Pérez Galdós. Vale, una vez la pone aquí, lo único que tengo que hacer es moverla hacia el área de trabajo. Y ahí está. Vale. Ya, este va a ser el fondo de la diapositiva. Evidentemente no utilizaría este fondo. Si quisiera una imagen de Pérez Galdós buscaría una con más definición, pero bueno, para hacer la explicación no creo que haga falta más. Esto es respecto a página. Bien, ya ves que es muy fácil cambiar tanto el fondo como insertar una imagen. O lo siguiente sería el texto. En el texto puedo elegir varias formas de insertar texto, dependiendo del tamaño del tipo de letra que yo quiera o los resultados que aparezca. Por ejemplo, si yo quiero poner un título, solo tengo que pinchar sobre él con el botón izquierdo y moverlo hacia la página. Vale. Ya, una vez está puesto aquí, ya puedo escribir sobre él. Pues, por ejemplo, doy doble clic como me indica ahí y ahora aquí puedo escribir. Por ejemplo, poner poesía. Y bueno, y aquí ya tengo todas las opciones conocidas de editor de texto, ampliar, cambiar el tipo de letra, el color, etcétera, y esto ya lo tengo aquí, no hace falta que lo comente, puesto que ya sabemos hacerlo. Bien, aquí puedo incluir algunos efectos, por ejemplo, efecto de entrada. Le puedo pedir que para entrar, pues que aparezca desde abajo hacia abajo, aparecer desde la izquierda, que de un bote cuando aparece, etcétera. Aquí tengo un montón de opciones, por ejemplo, le voy a decir que aparezca hacia abajo. Al salir también lo mismo, efecto de salida, le puedo dar un efecto, por ejemplo, descolgarse. Vamos a ponerle descolgarse. Lo hará cuando haya pasado, lo hará en 2,1 segundos. Y cuando paso el ratón por encima, por ejemplo, que se agite. Y eso significa que cuando paso el ratón por encima de este cuadro se va a mover. Finalmente, y algo que a mí me parece muy interesante, yo puedo darle a este texto interactividad. ¿Qué significa? Que cuando yo pinche en él me puede llevar o bien a otra ventana, a una etiqueta, añadir un enlace. Por ejemplo, si le doy a añadir un enlace y yo me vengo aquí y busco un enlace, por ejemplo, vamos a escribir Benito Pérez Galdós, ya que está. Benito Pérez Galdós. Por ejemplo, de la Wikipedia. Y copio el enlace. Y lo único que tengo que hacer es pegarlo aquí. Vale, le doy a guardar. ¿Y qué significa esto? Que cuando yo pase el ratón por encima, tengo la opción de, si pincho en esta área donde pone poesía, me llevará a esa página de Benito Pérez Galdós. Vamos a comprobarlo. Para comprobarlo, me voy aquí a la opción de ver. Entonces, al darle ver, me va a enseñar cómo está ahora mismo el Geniali. Aquí lo tengo, veo que ha ido hacia abajo y veo que se descuelga. Vale, pues ya se va. Vale, esto es porque le he dicho que baje y que se descuelgue. Como yo quiero que permanezca aquí porque quiero trabajar con él, voy a cerrar esta pestañita y me vengo aquí otra vez, área interactiva, y aquí en la opción le digo que ninguno, y aquí también le pongo ninguno. Puedo dejar la opción de que al entrar sí que entre bajando, descolgándose, pero como me interesa que permanezca en la diapositiva, le voy a quitar tanto la entrada como la salida. Vuelvo otra vez a ver.
¿Bien? Y aquí tengo mi presentación. Y aquí pasa lo que vimos antes, cuando paso el ratón por encima se mueve y veo además que aparece esta manita. Al aparecer esta mano me está indicando que me va a llevar a otro enlace. De tal manera que si yo, estando sobre la palabra poesía, pincho, me lleva al enlace de Benito Pérez Galdós. Vale, esto no solo es para llevarnos a enlaces en la página web, también me puede llevar a vídeos de YouTube o a un audio en iVoox, etcétera. Esto lo veremos más a continuación con algún otro Geniali que ya tengo hecho. Bien, vamos a seguir entonces con la parte de texto y bueno, aquí nada más que añadir en imágenes. También es muy fácil de usar las imágenes. El procedimiento es igual que en texto. Elijo una imagen, la arrastro al lienzo, le puedo dotar de efectos y también le puedo dar interactividad. Vamos a hacer una prueba. Entonces voy a elegir una imagen. Por ejemplo, la de Blas Cabrera. Y igual que antes, solo tengo que cogerla y moverla al lienzo. ¿Vale? Una vez la tengo aquí, pues puedo ampliar el área de la imagen, puedo eliminarla, puedo rotarla y también puedo fijar la imagen. Significa que si le doy este candadito que está aquí, ya no me deja hacer nada sobre ella, sino que la mantiene fija. Si quiero trabajar con ella, tengo que abrir el candado. Vale, pasa exactamente igual que antes con la opción de texto. Puedo darle un efecto para entrar, un efecto para salir, pero ya hemos visto que esto lo que hace es que, tanto igual que pasaba antes con el texto, que no permanezca en la diapositiva. Por tanto, no sé si es muy conveniente. Por ejemplo, vamos a dar un efecto de entrada, aparecer arriba, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Pero no le voy a dar un efecto de salida. Lo que sí le voy a dar es un efecto cuando pase el ratón por encima. Por ejemplo, un efecto columpio. Vale, no tiene ahora mismo interactividad, pero yo le puedo dotar de interactividad. Por ejemplo, le puedo decir que si pincho sobre él me lleve a otra diapositiva que está en esta presentación. Claro, ahora mismo no tiene sentido que lo ponga, porque si le voy a dar a otra diapositiva me daría error. Pero si yo aquí tuviese más diapositivas, podría, por ejemplo, en la cuarta diapositiva hablo de Blas Cabrera, pues en la cuarta le pondría aquí en interactividad que me llevase a la cuarta diapositiva. Por ejemplo, voy a hacer como antes, vamos a añadir un enlace y me voy a YouTube a ver si encuentro algo sobre Blas Cabrera. Pues bien, aquí me he encontrado un vídeo muy breve de 2 minutos y medio sobre Blas Cabrera, en el que además aparece paseando con Einstein. Pues lo único que tengo que hacer, como antes, es copiar el enlace, me vengo otra vez aquí al área de trabajo y le pongo añadir la URL. Le doy a guardar. Y bien, ya lo tengo, pincho fuera y después veré cuando vaya otra vez a previsualizar que cuando vaya aquí a Blas Cabrera la imagen se va a columpiar y además si pincho sobre esa imagen me va a llevar a ese vídeo de YouTube. En recursos, pues bien, puedo insertar figuras o formas y además puedo buscar dentro de su banco de imágenes. Esto me parece bastante útil. Aquí tenemos el banco de imágenes, por ejemplo, vamos a buscar si hay algo de educación. Sí, aquí está. Educación, pues la forma de trabajar sería exactamente igual. Elijo alguna de estas imágenes que yo quiero, por ejemplo esta calculadora, la muevo aquí y puedo trabajar exactamente igual que pasaba antes con el título y con la imagen. La puedo ampliar, le puedo dar efecto, la puedo rotar. Vamos a rotarla, por ejemplo, la puedo mover por el lienzo y también, como pasaba antes, la puedo dotar de interactividad. Pues tal y como dije antes, un vídeo, un audio, un enlace, llevarme a otra diapositiva, asignarle una etiqueta. Asignar una etiqueta es cuando pinchas encima, te despliega una etiqueta con información. Por ejemplo, aquí en Blas Cabrera, podía haber asignado una etiqueta, también al pinchar sobre él se me despliega una etiqueta con una información, con una reseña sobre su biografía. Vale. Bueno, pues ya hemos visto que el banco de recursos es muy cómodo y tenemos, pues, por ejemplo, si hubiese querido insertar esta imagen, esta figura, pues lo mismo procedimiento, solo tengo que arrastrar, mover
Y aquí además dentro de ella, si quiero, por ejemplo, puedo insertar un texto. Por ejemplo, un párrafo, me vengo aquí y lo único que tengo que hacer sería pues escribir aquí ya. Vale, pues eso. ¿Qué más? Contenido. Me permite añadir contenidos enriquecidos desde los principales portales de internet, desde Instagram, Google Maps, YouTube, Dropbox, etcétera, etcétera, etcétera. O por ejemplo, desde esto no entra en el examen, pues me voy a esto no entra en el examen. Me interesa que en esa presentación aparezca esta infografía tan chula de SM Conectados hablando de las claves de éxito para crear la escuela del futuro. Y el mismo procedimiento, lo único que tengo que hacer es tan sencillo como marcar, copiar, me vengo al área de trabajo y solo tengo que insertar mi enlace. Ya me crea una imagen que, igual que antes, lo único que tengo que hacer es coger y moverla aquí. Bien, ya lo he hecho y entonces, mismo procedimiento, si pincho sobre ella, puedo ampliarla y puedo crear efectos de entrada y de salida, que en este caso ninguno. Lo interesante de esto es que si yo me vengo sobre esta pequeña imagen y pincho sobre ella, me va a llevar a este enlace de esto no entra en el examen. Lo mismo podría insertar otros artículos, un vídeo de YouTube, bueno, lo que ya sabemos. Los pines son muy atractivos a la vista. Los pines es lo que vieron en la primera diapositiva, esos circulitos que estaban danzando, y hacen muy visual la presentación. Puedo elegir entre acciones, animados, los animados son muy bonitos. Por ejemplo, voy a coger este y lo voy a arrastrar aquí, lo voy a dejar aquí. Vale, le puedo dar un efecto de entrada. Por ejemplo, vamos a ponerle el de rodar. Y también lo puedo, pues lo mismo, crear una ventana, etiqueta, ir a otra diapositiva, etc. Vamos a crear una ventana en este caso. Al crear la ventana puedo elegir el tamaño de la misma. Por defecto vendrá mediana, pero puedes ponerla pequeña o grande. Vamos a dejarla mediana. Uy, aquí se me fue. Y le voy a poner editar. Bien, lo único que tengo que hacer sería escribir aquí un texto de tal manera que cuando yo pinche sobre este pin me va a aparecer este texto. Por ejemplo, si yo me vengo aquí a Benito Pérez Galdós, copio y me vengo aquí y le doy a pegar. Aquí lo tenemos. Bueno, me quedan estos hipervínculos que también se los podría quitar. Le doy a guardar cambio. Y bueno, cuando después en la presentación pinche sobre este pin, se me abrirá esa ventana. Vale, como he añadido algunas cosas nuevas, vamos a ver cómo se vería ahora mismo, que evidentemente se vería espantoso porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Le doy a la opción de ver como antes. Y aquí tengo mi presentación PowerPoint, ¿vale? Ya hemos visto antes que si iba a poesía me enviaba un enlace Benito Pérez Galdós. Si pincho aquí en Blas Cabrera, pues me llevará al vídeo de YouTube ese que les comenté antes, en el que aparecía con Albert Einstein. Vale. ¿Qué más? Si me vengo aquí, pincho en este contenido, me lleva a la página web de Esto no entra en el examen, a ese artículo que he subido sobre esta infografía. Bueno, y finalmente el pin que está aquí. Bien, he pinchado sobre él y efectivamente me aparece la ventana emergente con esa información que yo he introducido de Benito Pérez Galdós. Vale, una vez la haya leído, lo único que tengo que hacer es cerrarla. Estoy viendo que este pin además, aunque ponga animado, no es de los más animados que tiene, porque aquí tiene otros pines que son más bonitos. Vuelvo otra vez al área de trabajo y vamos a ver que hay pues, más variedad de pines genéricos. Estos son los más utilizados. De hecho, yo por ejemplo cuando quiero marcar una posición en el mapa utilizo uno de estos.
los de acciones. Al poner un audio suelo utilizar alguno de estos y al poner un vídeo alguno de estos. Por ejemplo, vamos a introducir un audio. Me vengo aquí, lo arrastro, ¿vale? Y ahora, como siempre, trabajar sobre él. Más de lo mismo, efecto de entrada, efecto de salida, efecto continuo, por cierto, es que si le doy a uno de estos estará constantemente votando. Si le doy a efecto continuo, que no lo comenté antes, eso lo puedo hacer en cualquiera de las cosas que he introducido, pues ese pin va a estar constantemente votando en la página. Eso es lo que vieron en la primera diapositiva, que estaban todos los pines constantemente saltando. Y al pasar el ratón, bueno, pues ya sería sobrecargar esto. Si ya lo he dado aquí a efecto continuo, pues sería pues sobrecargarlo. Bien, interactividad, pues en este caso voy a poner añadir un enlace. Y lo que voy a hacer, me voy a ir a iVoox y voy a buscar un audio que hable pues sobre Benito Pérez Galdós o sobre Blas Cabrera. Vamos a buscar uno de esos. Y bien, y por ejemplo, sobre Blas Cabrera habían varios audios. Me he quedado con este de Blas y Albert, puesto que insiste en la amistad que tenían Blas Cabrera y Albert Einstein. El procedimiento, como se pueden imaginar, es el mismo. Copio el enlace, me voy al área de trabajo y le doy aquí insertar este audio. Le doy aquí a la opción de guardar y ya lo tenemos. Vale, cuando vaya otra vez a previsualizar, veré que este pin está constantemente saltando y cuando pinche sobre él me llevará a ese audio. Además puedo crear áreas interactivas, solo tengo que cogerla y moverla, y el área interactiva es muy parecido a todo lo que hemos hecho, solo que aquí tengo la libertad, pues bien, de escribir, de insertar una imagen, de dotarla de interactividad como antes. Bueno, aquí todas las posibilidades, cambiar el fondo de la imagen, etcétera. Es muy parecido a lo que hacemos con los pines y bueno, es simplemente por si queremos ocupar un espacio mayor o por si aquí queremos insertar una imagen. Vale, poco más sobre esto, simplemente vamos a ver cómo se vería ahora mismo. Le doy a la opción de ver. Y aquí lo tenemos. Bien, tal y como les he comentado, aquí está el pin que se pasará todo el rato votando y bueno, pues nada más. Este Geniali pues queda bastante feo. Les voy a enseñar una hora que hice el otro día, en media hora, sobre Platón, puesto que en el último podcast del cole hablábamos sobre Platón. Hice uno para enseñárselo a los chicos. Se lo voy a enseñar rápidamente. Bien, y aquí lo tenemos, esta es la zona de trabajo. Pueden ver que tiene dos diapositivas y bueno, evidentemente no podía faltar el mito de la caverna o la academia. Bueno, simplemente algunas pinceladas sobre la figura de Platón. A todos estos, al título, a la imagen, al avioncito, a todos los he dotado de efectos y lo podemos ver en la previsualización, así es como se vería. De tal manera que si yo pinchase aquí sobre Platón, veo que se mueve porque le he dado el efecto de cuando pase el ratón por encima que resalte. Si yo pincho sobre este título, lo que va a hacer es llevarme al artículo de Platón que está en la Wikipedia. Vale, pues lo leería. Si pincho en la imagen de Platón, veo que me lleva a la siguiente diapositiva, porque como vieron antes, esta presentación consta de dos diapositivas. Y aquí le he dado la opción de la imagen, no de que me llevase a ningún otro lugar, sino que me llevase a otra diapositiva de esta presentación. Y aquí que he recogido, pues algunas de las frases más importantes de Platón. Bueno, no sé si las más importantes, algunas que a mí me gustaron para comentarlo. Podría ser lo mismo, dentro de cada frase dar la opción de interactividad y que de aquí me enlazase con una imagen, con una etiqueta, con otro enlace en la web. Bien, vuelvo otra vez a la diapositiva anterior. Si pinchara aquí, me llevaría a un artículo sobre el mito de la caverna. Si pincho aquí, a un artículo sobre la academia. Si pincho en el avión, me llevaría a la influencia que tuvo Platón en los filósofos posteriores. Y si pincho en estos dos, como están viendo, me llevaría a dos vídeos. Por ejemplo, voy a pinchar en este.
Y aquí me está hablando de Platón, ontología, epistemología y línea dividida. Vale, pues hay que asegurarse de que son vídeos de calidad, puesto que en YouTube la verdad es que hay muchísimos vídeos que no valen para nada, entonces por tanto hay que buscar bien, mirarlo, verlo antes y cerciorarnos de que efectivamente vale la pena verlo y que los chicos lo vean. O por último, también si pinchara en este me llevaría a la página de iVoox, a un audio que habla sobre la vida de Platón, que además yo lo he escuchado y está muy bien, tiene muchas anécdotas sobre la vida de Platón. Bien, pues aquí, como se pueden imaginar, existen muchísimas más posibilidades. Vamos a ver ahora a coger una de las plantillas para que vean que la forma de trabajar es exactamente igual. Pues bien, me vuelvo otra vez a la página de Geniali y en vez de crear un documento desde cero, como hice antes, voy a elegir una de las plantillas. Bien, aquí estoy en el panel del principio y, por ejemplo, me he ido a infografía y bueno, aquí en infografía hay muchas plantillas que para los docentes es muy útil, desde las plantillas de PLE a las plantillas de ABP para trabajar en proyectos de inteligencias múltiples o, por ejemplo, con una línea temporal. Por ejemplo, voy a elegir una línea temporal que es muy útil en historia o para situar eventos de la biografía de un científico. Por ejemplo, en este caso voy a poner sobre el matemático Leonhard Euler. Lo voy a llamar Euler, crear, y bueno, se va a crear esta plantilla y lo único que tendría que hacer sería adaptarla pues a la vida de Euler. Evidentemente todas estas imágenes las puedo quitar. Aquí no dejaría 1970, pondría 1707, pondría una reseña del nacimiento de Euler y aquí una foto de la ciudad de Basilea, y a medida que voy recorriendo la línea temporal pues voy cambiando estas imágenes e insertando información. Evidentemente tendría que hablar de Prusia, de Rusia y de Suiza, que fue los tres países donde Euler pasó su vida, de la Academia de las Ciencias de Rusia, de la Academia Prusiana, pues lo iría rellenando en la línea de tiempo, además de ir colocando dónde o en qué año editó sus grandes artículos. Evidentemente la forma de trabajar es la misma, todos los cuadritos que aparecen aquí le puedes dotar de interactividad. Se me ocurre también, por ejemplo, que puedes, si estamos hablando del sistema solar, en física y química, insertar una imagen del sistema solar en el que se vea el Sol y los planetas, y a cada uno de los planetas crear un área interactiva sobre él que nos lleve, por ejemplo, pues en el caso de Venus, que me lleve a un vídeo en el que se habla de Venus o a un enlace en la Wikipedia donde me da información de ese planeta. Bueno, pues como están viendo tiene muchísimas posibilidades. Bueno, yo espero que este vídeo te haya sido útil para utilizar esta herramienta. Yo te animo además a utilizarla porque se le puede sacar muchísimo partido. Pues vale, y espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego, ánimo.